4 probando, 1, 3, 4 probando. Perfecto. ¿Estás ready? ¿No? Sí, ready. All right, 420, 520. Amigos televidentes, ¿qué tal? De nuevo con su programa, Una Entrevista con Dios. En este momento vamos a lectura de las Sagradas Escrituras. Y además se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 3, del 1 en adelante. 2 de Pedro, capítulo 3, del 1 en adelante. Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las cosas que antes han sido escritas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles, sabiendo primeramente esto, que en los postreros días vendrán burladores, engañadores según su propia concupiscencia, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas proceden así como antes del principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en los tiempos antiguos fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces perecieron en agua. Pero los cielos y la tierra que están ahora están reservados por la misma palabra, guardado para el tiempo del día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no tengáis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para que todos procedan al arrepentimiento. Ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en lo cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán deshechas y quemadas. Por lo tanto, que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Y cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero vosotros esperamos según sus promesas cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallado
por él sin mancha e irreprensible en paz y en todo entendimiento, que la paciencia de nuestro Señor y es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, porque la salvación que le ha sido dada para los gentiles en el Espíritu. Así que todas sus epístolas hablan en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos tuercen y fueron como también los otras escrituras para su propia perdición. Así que amados, siguiendo de antemano, y alegraos, no sea que atrapado por el error de ellos, alguno pierdan vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea gloria, majestad, honra, hasta el día de su manifestación y por la eternidad. Amén. Padre amado y bueno, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu amor, bondad y misericordia. Gracias por tu Espíritu Santo. Bendice la fiel audiencia, todas nuestras naciones. Señor, este mundo te necesita, que vean la venida tuya que ya está ahí a la puerta, que se acerca. Ten compasión de la fiel audiencia y televidencia, Señor. Ayúdale a consagrarse y a buscar tu rostro. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Jesús, ahora y siempre. Amén, amén y amén. De nuevo su programa Una entrevista con Dios. En este momento queremos darle el tema, y es bueno que usted entienda bien este tema. ¿Cuándo y cómo será la segunda venida de Cristo Jesús a la tierra? ¿Cuándo y cómo será la segunda venida de Cristo Jesús a la tierra? Está basado en 2 de Pedro capítulo 3. Pedro aquí habla y presenta varios puntos esenciales que tenemos que analizar, amados hermanos, de la venida del Señor. Miremos nosotros que muchos del mundo no saben estas cosas porque no leen la Sagrada Escritura, otras porque no conocen a Dios y otros porque no le importan estas cosas. Y por eso que dice la Biblia de Dios que será el lloro y el crujir de dientes a muchas personas, que será como ladrón en la noche, ¿entiendes? Y va a ser de sorpresa porque no están pendientes de estas cosas. Están pendientes a trabajo, a tener seguro de vida, a ahorrar para que cuando estén viejos, ¿entiendes? Y cuando se jubilen, están pendientes de esas cosas. Pero queremos decirle que todas esas cosas van a aparecer. Todas esas cosas va a desaparecer, va a haber fuego y todo. La Biblia presenta. Así que es muy importante que usted, aunque tenga esas cosas, se prepare para la venida del Señor. Porque la única seguridad de vida es Jesucristo. El único seguro de vida, óigame bien, garantizado de la salvación es Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque va a haber un juicio final. Dios pondrá uno a la izquierda y otro a la derecha. Eso usted lo encuentra en el capítulo 25 de San Mateo, del verso 31 en adelante. Lea, busca Mateo capítulo 25, del verso 31 en adelante, para que vea que Dios pondrá uno a la izquierda y otro a la derecha. Todos los que están en la izquierda van a ser condenados. Irán al fuego eterno, al lago, ¿entiendes? Y lo que hicieron lo bueno estará en la derecha. Entonces, lo bueno se hace a través de ¿quién? De Jesucristo. Guardando su mandamiento, viviendo su palabra. Por eso él dice ahí en San Juan capítulo 14 y versículo 15 al 17, si me amáis, guardad mi mandamiento. Y yo rogaré al Padre para que le dé otro consolador, el Espíritu de verdad, que el mundo no puede ver y no conoce. ¿Usted ve? El Espíritu Santo. Ese le sella, llama un sello de garantía, de propiedad. Cuando usted va a mandar una carta a algún destinatario,
La carta no llega si usted no le pone un sello. Se puede perder o se la devuelven. Así que usted necesita un sello de garantía. Pues de acuerdo a la palabra de Dios, tenemos un sello de garantía que se llama el Espíritu Santo. En Efesios 4:30 eso es lo que dice. Y no contritéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Tú ves? El sello. Fuiste sellado. En el capítulo 14 de Apocalipsis, también el Señor habla acerca de los sellados. ¿Entiendes? En el capítulo 7 de Apocalipsis también, el Señor habla de 144,000 sellados que son judíos. ¿Entiendes? Porque eso es muy importante que usted entienda quiénes se van a salvar. Solamente los que tienen el sello de garantía, el sello de propiedad, de que esto es mío. Romanos 8:16 es lo que dice, que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Usted ve? Para ser hijos de Dios necesitamos amar a Jesús y guardar su mandamiento. Si usted no ama a Jesús y no guarda su mandamiento, usted no es salvo. No importa cuánto usted dé, cuántos millones usted tenga, cuánta agencia usted ayude, cuánta ropa y todo. La salvación no es por obra para que nadie se gloríe. ¿Usted ve? La salvación no es por obra. Usted puede hacer cuantas cosas, pero no va a ser salvo. Si quiere ver que es así, vaya a Mateo capítulo 7. Pues usted cree que es así. Mateo 7 lo dice ahí. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y le dirán, dice ahí el Señor, y muchos me dirán, pero que en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre dimos esto, hicimos esto, le caerá. Apartado de mí que nunca os conocí, hacedores de iniquidad. ¿Usted ve? Esto no es por lo que usted haga, sino por lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. ¿Usted ve? Porque la salvación no es por obra. Entonces necesitamos un corazón limpio y solamente puede limpiar ese corazón la sangre de Jesucristo. Solamente. Entonces yo tengo que confesar mi pecado. Eso es lo que dice 1 Juan capítulo 1 versículo 7. ¿Usted ve? Es clave. Cuando dice, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. El versículo 9 de ese capítulo 1 de 1 Juan también lo dice. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la verdad no está en nosotros. ¿Usted ve? Juan 8:32 es lo que dice. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cristo es la verdad. En San Juan 14:6 lo dice. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Usted ve? Entonces, eso es muy importante que entienda. El tema, repetimos, ¿cuándo y cómo será la segunda venida de Cristo Jesús? Decimos la segunda porque hubo una primera. Para los judíos, como nación, solamente hay una. Ellos no aceptaron la primera venida, rechazaron al maestro. Y era profético. Y lo iban a rechazar. Y no solamente lo rechazaron, sino que también lo mataron. Se unieron con el imperio romano. ¿Usted ve? Eso es muy importante que lo entiendan. Y lo rechazaron. Los fariseos, los saduceos, los herodianos, los principales sacerdotes descendientes, ¿entiendes?, de Leví. No los sacerdotes que andan por ahí de religiones falsas, no. Cuando la Biblia menciona aquí sacerdote, se está refiriendo literalmente a la descendencia de Leví. Leví era uno de los hijos de Jacob. Y dentro de ese sacerdocio, ¿entiende?, Dios llamó a Moisés. Dios llamó a Moisés, llamó a Aarón, su hermano, a María. Sí. Eso dentro de la línea sacerdotal. Así que es muy importante que usted entienda. Pero sin embargo, cuando llegó el tiempo de cumplimiento de la profecía que Dios le había dicho a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Tú ves? En tu simiente, la simiente de Cristo. Cuando se acercaba esa fecha, esa primera venida, ¿entiende?, los profetas vinieron a hablar. Si usted ve a Isaías capítulo 9, léase a Isaías 9 para que vea cómo dice. Porque un hijo no ha nacido, ¿entiende? Principado, Emmanuel, Dios con nosotros, ¿sí? Eso es muy importante, que venía, dando la profecía que venía. Y decía que nacía de una virgen. De una virgen. La palabra aquí virgen tiene dos connotaciones. Virgen de señorita, que no tiene sexo con ningún hombre. Pura, ¿entiende? Segundo punto es pura. Sin que no tiene, ¿entiende?, maldad. ¿Por qué? Número uno, tiene que entender esto. Dios primeramente iba a limpiar. Porque el nacimiento de Jesús iba a ser a través
del Espíritu Santo. Y recuerde que la Biblia dice que el Espíritu Santo no mora en templo sucio. ¿Debe? Así que antes de que Cristo naciera, Dios limpió a María ese vientre. El ángel se lo dijo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. ¿Te ves? Porque habían cientos de mujeres que querían ser ella agraciada. ¿Entiendes? Pero aquí el Señor, ¿entiendes? Cogió a María y la limpió para que entonces el Espíritu Santo viniera a ella. Vuelvo y repito, el Espíritu Santo no mora en templo sucio. Entonces necesitamos en verdad tener el Espíritu Santo. Entonces Dios vino y dice la palabra de Dios, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Te ves? Bendito es el fruto de tu vientre. Entonces encontramos aquí que Dios limpió a María al poner el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo al poner la criatura, ya es santo, es limpio. ¿Sabes lo que dice la palabra de Dios? Cuando Moisés iba subiendo al monte, ¿qué le dijo Dios a Moisés? Quita el calzado de tu pie porque el lugar que pisos, tierra santo es. ¿Tú ves? O sea, antes de Dios posar, tiene que haber santidad. Entonces, por eso se dice virgen. Quiero que entienda bien por qué se dice virgen. ¿Entiendes? Ella fue pecadora como todo el mundo, pero Dios la limpió. Así como nosotros hoy en día somos limpios por la sangre de Cristo. ¿Ves? Todo hombre nacido de mujer es pecador. Todo. El único que no cometió pecado y que nació fue Jesucristo, porque fue del Espíritu Santo. El hombre José ahí no puso nada en María ni nada. Fue el Espíritu Santo. Sí, quiero que entiendan bien aquí cuando está hablando acerca de limpieza, de pureza. Nuestros primeros padres que fueron creados sin pecado, ellos pecaron y eran santos y pecaron. Por eso vino el Señor, ¿entiendes? A asumir. Eso dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 53. Dice que Jehová cargó en Cristo Jesús el pecado de todos nosotros y por su llaga hemos sido curados. Quiero que entiendan eso. María fue limpia porque el Señor la limpió, ¿entiendes? Con el fuego del Espíritu Santo. Y que fue el vaso que Dios utilizó para que naciera Jesucristo. Eso queda bien claro, ¿me entiendes? De ahí en adelante, todo el mundo, para ser salvo, tanto María, los apóstoles y todos que fueron limpios también. Porque mire Pablo fue un pecador que persiguió la iglesia. Mira Pedro, lo negó. Tomás, no creyó. Eran pecadores, pero Dios lo limpió. ¿Y qué hizo? Le puso el Espíritu Santo. Pues ya que puso el Espíritu Santo, eran santos. ¿Ves? Entonces ahí que entra María. María entra santa porque vino el Espíritu Santo. Entonces, los judíos como nación rechazaron ese nacimiento virginal. De tal manera que Herodes mandó a matar a todos los niños de 2 años hacia abajo, porque los magos no volvieron donde ellos, los reyes no volvieron donde ellos, pues querían matar a Jesús. ¿Ustedes ven? Querían matar a Jesús. Y los judíos se compenetraron estos sacerdotes, ¿entiendes? Vuelvo y repito, sacerdotes descendientes de Leví, no sacerdotes de otras religiones, porque en aquellos tiempos había muchas religiones, como los sidonios, asirios, los romanos, Babilonia, Persia, Medo-Persia. Tenían sacerdotes de dioses falsos. Sacerdotes de dioses falsos. Y eso no contaba. Dios no tenía nada con ellos. Pero Leví sí era la línea que Dios cogió dentro de las 12 tribus. Ese sacerdocio, a ese que nos estamos refiriendo, que dice la palabra de Dios, que ellos rechazaron a Jesús. No entendieron el mensaje y por miedo se ligaron con los romanos, entregaron a Jesús y lo crucificaron. Entonces, esa es la primera venida. ¿Entiendes? Entonces los judíos lo esperan. Ahora, la segunda la esperan como la primera. Para los judíos, mire que es el pueblo de Dios. Israel es el pueblo de Dios que Dios escogió de los lomos de Abraham. Y le dio la promesa a Abraham, Isaac y Jacob. Le cambió el nombre a Jacob y le puso Israel. Al ponerle Israel, de ahí nacen las 12 tribus de ahí y le llaman el pueblo o la nación o los hijos de Israel. Se refiere al hijo de Isaac. Las 12 tribus que él tuvo. Así que muchos que se dicen judíos que viven allí, que nacen allí, no son judíos conforme a la promesa. Pablo dice que no todo el que ha nacido de Abraham es hijo de la promesa. No. Recuerde que Abraham tuvo muchos hijos. Tuvo a Ismael, tuvo a Madián,
Abraham tuvo varios hijos, ¿entiende? Y entonces encontramos su descendencia. Pero también encontramos que Isaac, que fue el hijo de la promesa, usted puede leerlo ahí en ese capítulo 22 de Génesis, cuando Dios le dice a Abraham, sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo. ¿Usted ve? Y ya Abraham ha tenido otros hijos, pero solamente Dios reconocía a este que nació de nuestra hermana Saraí. ¿Sabe a cuándo lo tuvo? A los 90 años tuvo Saraí este hijo. Y Abraham a los 100. Proclamó, ¿usted ve? Entonces ese es lo único que Dios reconoce. A tu único hijo a quien tú amas, sacrifícalo, ¿sí? Porque de ahí venía la descendencia, ¿entiendes? Del Mesías, la simiente, que era Jesucristo. Entonces, note bien que en esa primera venida lo mataron, lo crucificaron. ¿Por qué? Repetimos, estamos en introducción sobre cuándo y cómo será la venida del Señor. ¿Por qué? Porque ellos esperaban que el Señor venía en un caballo blanco, de acuerdo a lo que dice el capítulo 19 de Apocalipsis. Venía un caballo blanco a defenderlo de los imperios, de Babilonia, de Persia, Medo-Persia, de Grecia, de Roma, que venía a defenderlo. Pero no era así, porque eso era para la segunda venida. Cristo primeramente venía a librarlo de Satanás. Venía a librar al pueblo de Israel y a la nación, quitando el pecado. ¿Ve? Quitando el pecado. Por eso él tenía que morir. Por eso fue de sorpresa que vino el Señor en su primera venida, porque estaban esperando y no sabían dónde era. Pero la Biblia decía que era en Belén de Judea. ¿Sí? De ahí venía. De la descendencia de David. La descendencia de Judá. ¿Sí? ¿Dónde que está el punto aquí? Entonces encontramos nosotros que Judá, ¿entiende? De ahí vino David, de ahí vino Salomón, Roboán, Ezequías, todos estos profetas, todos estos reyes vinieron de ahí, pero el nacimiento real era el de Cristo Jesús. Y no era engendrado por hombre, sino por el Espíritu Santo en una mujer, que tenía que ser señorita, para que usted pueda entender bien. Por eso María le dice al ángel, pero ¿cómo puede ser esa cosa si yo no he conocido varón, si no he tenido sexo con nadie? Era señorita. Y el Señor dice, no te preocupes, porque lo que tú tienes es del Espíritu Santo, no es humano. Es humano porque va a nacer de un vientre, pero es espiritual. Entonces Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Él es. Vuelvo y repito ahí a Hebreos capítulo 2, verso 14 en adelante. Como los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo para destruir el imperio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos aquellos que estaban bajo la muerte, el temor de la muerte. ¿Te ve? Cristo Jesús murió por usted, por mí, por la humanidad. Entonces esa es la primera venida. ¿Te ve? Ahora la segunda que viene, Él viene a matar al anticristo. Va a haber un gobierno llamado el anticristo, que estaremos hablando ahorita. ¿Entiendes? Y hacer preso a Satanás. ¿Entiendes? Va a quitar el pecado. ¿Entiendes? Porque ahora el mundo se rige por Satanás. Ahí en 2 Corintios 4:4, eso es lo que dice la palabra de Dios. Que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo y se arrepientan y sean salvos. ¿Te ve? Y la palabra Dios está escrita con letras minúsculas. ¿Te ve? La D es minúscula. Se refiere a Satanás. Es el Dios de este mundo. Ahí dice el Dios de este siglo. La palabra siglo es cosmos. Cosmos es mundo. El Dios de este mundo ha cegado el entendimiento. Por eso que dice el Señor ahí en Santiago 4:4. Oh alma adúltera, no saber que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. El mundo está corrupto, el mundo está perverso, inmoral. Hay tanta maldad en el mundo. ¿Ve? ¿Y qué es el mundo? Léalo ahí en 1 de Juan capítulo 2, del verso 15 al 17, como dice. No améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque hay tres cosas en el mundo que no proceden de Dios. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. No proceden de Dios, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero lo que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. ¿Usted ve? Se le estoy dando esta introducción para que se dé cuenta. El mundo está perdido y ese mundo va a ser destruido. Entonces ahora en la segunda venida de Cristo viene a destruir, hermano. Por eso que dice aquí Pedro. ¿Entiende? Este capítulo 3, para los que entraron tarde. Estamos en 2 de Pedro capítulo 3, del 1 en adelante. Que vea bien
que este mundo está reservado con fuego y azufre. ¿Entiendes? El mundo de aquel entonces, de Noé, fue destruido con un diluvio. Dios mandó un diluvio y arrasó con todo. Solamente 8 personas fueron salvas. Noé, su esposa, sus 3 hijos y la esposa de sus hijos. Fueron los únicos que escaparon. Y un par de animales, de cada uno de los animales que Dios le dijo a Noé que pusiera en el arca para preservar la vida. Y de ahí Dios volvió y multiplicó. Pero el mundo de entero, la gente, toda esa gente murieron. Toda esa gente en un diluvio. El viento, ¿entiendes? Y Dios mandó a hacer un arca y él fue y construyó un arca. La gente no crecieron. Que el mundo se acaba para que se muere, que nunca ha llovido tanta agua. ¿De dónde tú sabes eso? El loco Noé, el loco. Y cuando vieron ese viento, cuando vieron esos huracanes que llevaba y arrancaba árboles, y las casas en aquellos tiempos volaban. Y todo el mundo, ellos trataron de entrar, ya era too late. Y se escribe Tolate, no pudieron, solamente estas 8 personas escaparon. Un diluvio. Ahora no va a ser con diluvio, ahora va a ser con fuego. Entonces son señales de cuándo y cómo será la venida del Señor aquí a la tierra. Su segunda venida. Para todo el mundo. Los judíos van a entender eso. Para los judíos como hebreos, como nación, va a ser la primera. Pero ellos lo están esperando de una manera que ellos no saben. Ellos van a ser engañados. Porque se va a presentar un gobierno, un falso Cristo. Eso está en Mateo capítulo 24, del 1 al 5. Usted dice que se va a presentar falso Cristo. Y engañarán a muchos. Falsos profetas. Hay señales. Entonces, ¿cómo y cuándo será la venida? En primer lugar, ¿cuándo será? La Biblia da señales, pero no dice día ni hora. Usted no sabe qué año es. Él no pone la fecha de día, hora y año. No. Pero sí da señales que van a venir. Oiga bien. Antes de que Él venga en su segunda venida, estas señales van a acontecer. Y ahí es que la gente no sabe. ¿Cuándo será? Bien. Dice la Biblia que nadie sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Nadie lo sabe. Solamente el Padre que está en los cielos. Él sabe cuándo es. Ya está puesto y todo cuándo va a venir. Pero nadie sabe. Ahora, el Señor dio señales que van a acontecer primero. Si usted va a segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 en adelante, Pablo escribiendo dice que de manera, hermanos, que no dejéis mover fácilmente con respecto a la venida del Señor. Porque no vendrá, aquí comienzan señales, porque no vendrá sin que antes se manifieste el hombre de pecado. ¿Usted ve? El hombre de pecado. El hijo de perdición. El inicuo. Primero tiene que manifestarse el hijo de Satanás. Inicuo. O sea, de acuerdo al versículo 4 de ese capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses, dice que se va a sentar en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El templo fue destruido por el emperador Tito Vespasiano, Flavio, ¿entiende? Fue destruido en el año 70 después de Cristo. Ya ese templo no existe. ¿Sí? Entonces, ¿de qué templo? Se va a construir un templo. Entonces, otra de las señales, se va a construir un templo, pero no es el templo de Dios, porque ya Dios no mora en templo hecho por el hombre, sino en el templo. Nosotros somos el templo, la iglesia. Y dice, vaya a Apocalipsis para que vea que el templo bajará del cielo. ¿Por qué? Ahí viene un punto clave. La iglesia va a ser raptada antes de que se manifieste. Oiga bien, antes de que se manifieste este anticristo, este gobierno, porque hay una gran tribulación fuerte. Antes que se manifieste, Dios se lleva a la iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Al ser el cuerpo de Cristo, habrán bodas en el cielo. Léase el capítulo 19 de Apocalipsis para que vean. Van a haber bodas. La boda del Cordero. Mientras aquí va a haber gran tribulación, va a haber calamidades, hambre, va a haber toda clase de enfermedad terrible. Va a haber tanto odio, tanta maldad, porque es el mismo Satanás que va a estar dominando este mundo. ¿Debe? Entonces, muy importante que entienda, antes de esta cosa, se levanta la iglesia, y la iglesia está compuesta de judíos y gentiles. Gentiles, toda aquella gente que no son judías, que no son hebreos. No todos los que están en Israel, vuelvo y repito, no todos los que han nacido allí son judíos en el contexto de la salvación. No. Los descendientes de Abraham, de la promesa, y solamente son 12 hijos que tuvo o la descendencia, y hubo uno que no aparece,
que se llama Dan, la tribu de Dan. Eso significa serpiente junto al camino, que muerde los talones del caballo para hacer caer al jinete. Busque Apocalipsis 7 para que vea que todas las tribus están ahí, salvo la de Dan, porque es serpiente, y Satanás es serpiente. ¿Usted ve? Sé que es muy importante que nosotros clamemos por todas las tribus de Israel, incluyendo a esta tribu, que Dios tenga misericordia para que su descendencia pueda ser salva. Porque de la única manera que los judíos van a ser salvos es si aceptan al Mesías, si aceptan al verdadero Cristo, el verdadero Mesías, a quien ellos crucificaron sin saberlo, que era el Mesías, ¿entiendes? Ese es el que murió y resucitó al tercer día de entre los muertos. Ese es el Mesías. Amados hermanos judíos, hebreos, recuerden, ya el Mesías vino, pero viene por segunda vez. Y de la única manera que ustedes pueden ser salvos es si lo aceptan. Tienen que creer por la fe, porque ahora no es por ley. Usted ve, ya no se necesitan animales. Ya no se necesitan animales. De antes usted pecaba, mataba a un animal, usted ve. Y los sacerdotes, o sea, la tribu de Leví, ellos eran los que tenían el acceso para sacrificar los animales. Pero el Señor ahora dijo ahí en Romanos capítulo 12, versículo 1. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Ya no muerto, que mataban animales. No, ahora es vivo. Santo. Ahora tiene que ser santo, como Dios manda. Y agradable a Dios, como Dios exige. De antes se mataba un cordero. Los sacrificios eran muertos. Mataba un cordero, una vaca, un buey, dependiendo de la clase de pecado. Y usted tenía que pagar un precio. Ya no. Ya el Señor pagó. Vuelvo y repito, Isaías 53. Jehová cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. O sea, pagó la sangre de Jesucristo. Y por su llaga fuimos curados. Entonces ya no es sacrificio muerto. Ya no quiere sacrificio muerto. ¿Qué? Ya no hay que matar animales. Y ahora van a matar a animales. Usted va a ver que cuando comience a construir el templo de nuevo, ya tienen todos los materiales. ¿Entiende? Van a matar una vaca de que roja. ¿Entiende? Porque de antes se utilizaba eso, que representaba la sangre de Cristo, pero ya no. Cuando tu hermano Abel trajo un sacrificio, fue de un cordero. ¿Entiende? Que representaba a Jesucristo. Por eso le agradó a Dios más la ofrenda de Abel que la de Caín. ¿De ver? Porque estaba representando el levantamiento. Lo que le trajo Caín era la fruta, que representaba el pecado, porque por la fruta fue que pecó nuestros primeros padres. Y eso le recordaba. ¿Pero por qué? Porque dice la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 3, versículo 12, que Caín era del maligno y su obra era mala, por eso mató a su hermano. ¿Sí? Es muy importante que entendamos toda la palabra de Dios para que se dé cuenta. Ahí Juan, en San Juan capítulo 1, verso 29, cuando venía Cristo a Jordán, dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces ya no hay más cordero, ya no hay más animales. Ahora es la sangre de Cristo. Cristo es el Cordero. Debe ser sacrificio vivo. Cristo lo llevaron a la cruz vivo. Aleluya, gloria a Dios. No fue muerto. No, Él murió en la cruz. Gloria a Dios. Cristo habló. Mientras estaba en la cruz clavado, no estaba muerto. De antes mataba a un cordero, así que los corderos no podían hablar. Y lo mataba y derramaba la sangre. Jesús no, Jesús fue en la cruz. Su sangre y todo la lanzaron. Dice que cuando le levantaron una lanza, botó sangre y agua. Estaba vivo. Y habló. Padre, perdónalo porque no saben lo que es eso. En tu mano encomiendo mi espíritu. Desde hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí? Jesús habló de ahí. Y le dijo a María, María, he ahí tu hijo, representando a Juan. Y a Juan le dijo, he ahí tu madre. ¿Sí? Dejó en buena mano el pandero, como decimos. Sí, que no la dejó así a la intemperie. Jesús habló, estaba vivo. ¿Usted ve? Entonces lo que Dios quiere, sacrificio vivo. Y Jesús es sacrificio vivo. ¡Aleluya! Santo, fue santo porque no se contaminó, no pecó. Jesús no pecó. A su nombre, gloria. Fue santo. La santidad conforme a Dios, lo que dice 1 de Pedro 1:15. Sé santo en toda vuestra manera de vivir. Jesús se sometió desde que nació. Fue santo, no pecó, no mintió, no engañó, no fue adúltero, no fue fornicario, no fue idólatra. No, santo en toda su manera, nunca habló mentira. Por eso dice él que él es la verdad y la vida. Él no habla mentira, él habló la verdad. No se halló pecado en él. Los mismos reyes lo encontraron inocente. Pilato lo encontró.
cuando los fariseos y todos vinieron a Pilato para que lo que sacrificaran, el Señor, dice Pilato, pero yo no encontré ningún delito de muerte. Este hombre no ha pecado, no ha hecho nada, ¿sí? No, sacrifícalo, porque si no, no era amigo de César. Prefirieron más a los Césares romanos que al mismo Señor. Lo rechazaron los mismos judíos. Pues entonces Pilato lo que hizo es que se lavó la mano, ¿entiendes? Bueno, yo soy inocente, no soy culpable de la sangre de este justo. Lo descubrió el mismo Herodes. El mismo Herodes, cuando Pilato lo llevó allá, lo declaró también inocente. Y ese que Herodes mandó a matar a todos los niños que habían nacido por matar a Jesús, él mismo tuvo que declararlo inocente. No hubo pecado en él. No hubo pecado en él. Entonces el sacrificio que es santo, puro, limpio y agradable a Dios. Este es mi Hijo amado, dice el Señor, en quien tengo contentamiento. Ves el capítulo 3 de San Mateo, del verso 13 en adelante, para que vea que cuando Jesús estaba siendo bautizado, se manifestó el Espíritu Santo como paloma. Una voz que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. ¿Sí? Es agradable a Dios. Entonces, ese es el Mesías. Querido judío, querido hebreo, Jesús vino y viene ahora por segunda vez. Pero antes de que Él venga, se va a manifestar un gobierno que se llama el hijo de Satanás, el inicuo, el hijo de perdición, que va a quitar todo lo que es Dios u objeto de culto. Óigame bien, son señales de la venida. Antes de que Cristo venga, este gobierno, recuerde, va a haber un gobierno que se llama anticristo o falso Mesías, que va a engañar a las naciones, el mundo entero, incluyendo a Israel. Pero todo aquello que no se dejen engañar van a ser salvos. Los que se dejen engañar no van a ser salvos. Así que primero, ¿cuándo será? ¿Y cómo la venida del Señor? En primer lugar, viene como ladrón en la noche. ¿Cómo será? Como ladrón en la noche. ¿Y cómo es el ladrón? El ladrón no avisa. El ladrón no te dice cuándo va a venir. El ladrón viene a robar, viene a destruir, viene a matar. Si te vas a San Juan capítulo 10, dice el Señor, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. El ladrón no viene sino para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces viene como ladrón, o sea, sin aviso lo que está diciendo. Que no va a avisar, que va a ser de sorpresa, pero que habrá señales. Dice que los cielos, vais a Mateo 24, de 29 en adelante, para que veas que lo dice ahí. Es el capítulo 24 de San Mateo, versículo 29 en adelante. Dice que después de la tribulación de aquellos días, el sol se va a oscurecer. Señales de cómo será. El sol se va a oscurecer. La luna no dará su resplandor, se va a convertir en sangre. ¿Y cómo se va a convertir en sangre? Va a haber guerra en la luna. Entonces, ya las naciones han puesto su asiento en la luna. ¿Y dónde está la sangre? En el cielo no hay sangre, no. La sangre está en la tierra. Pues ya los seres humanos han subido al cielo en los planetas. Y uno de ellos es la luna. Y allí tiene su base. Estados Unidos, Rusia, China, muchas naciones han subido a la luna. Y allí tienen su base. Y ahí va a haber guerra. Va a haber una guerra espacial terrible. Créalo, que es muy importante. Sí, se convertirá en sangre. No solamente que se va a convertir en rojo. ¿Entiendes? En el contexto de color. No, en sangre, porque el hombre va a subir. Ya subió. Si usted va al libro del profeta Abdías, el versículo 4, solamente tiene un solo capítulo, el versículo 4. Dice, aunque te remontaras sobre las estrellas y allí pusieras tus nidos, y ahí te va a derribar el Señor. Eso dice la palabra. ¿Entiendes? Se van a subir, se han subido a Marte, a muchísimo, a Plutón, a muchísimos planetas. ¿Entiendes? Y entre de ellos está la luz que se convirtió en sangre. Es una señal que está cumplida. Y cuando venga la guerra espacial que va a haber, porque las naciones, los gobiernos, están pendientes, se están preparando. Porque va a haber una guerra. El anticristo que viene, este gobierno que se va a hacer por el Mesías, va a hacer una guerra espacial. Va a engañar. Va a ser el capítulo 13 de Apocalipsis para que vea que él viene y va a reunir a todas las naciones. La va a engañar y va a poner una marca en la mano derecha y en la frente a todo aquello para decirle, ¿entiendes? Porque hay una guerra espacial y lo va a preparar. La gente va a engañar. Mire, la economía va a estar por el piso, solamente va a haber una sola economía. Los empleos, los bancos, solamente un solo banco. Mundialmente, él va a ser dueño de todo. Recuerde que ahí en capítulo 4 de San Mateo, él se lo dijo al Señor.
Como tú eres hijo de Dios, convierte esa piedra en pan porque tú tienes hambre. Lo llevó al pináculo del templo, Salmo 91. Tírate de aquí porque a sus ángeles mandará para que tus pies no tropiecen en piedra. Lo llevó al monte, ¿entiendes? Y en el monte le ofreció todos los reinos. Todas te las voy a dar si me adoras. Entonces lo que va a hacer, él va a ofrecerle a la gente. ¿Entiendes? Le va a ofrecer villas y castillas, pero es para engañarlo. Luego lo va a marcar. Y el que no se quiere dejar marcar, lo va a mandar a matar. Lo que hizo Nabucodonosor, construyó una imagen para que le adorara, una imagen de él. ¿Entiendes? Para que la adoraran. Y el que no la adoraba, lo tiraban al horno de fuego. Eso dice la palabra de Dios en ese capítulo 13 de Apocalipsis. Se va a construir, el falso profeta va a ser una imagen del anticristo. Y va a mandar a adorarle y la imagen va a hablar. Y el que no la adore, lo van a matar. Y ya está, el sistema ya está. Ya usted ve que usted tiene robots. Los robots hablan, caminan, trabajan. Ya la imagen está ahí. Solo ahora que la van a hacer conforme al anticristo, a este gobierno mundial. Y va a hablar y todo. Ya tenemos el sistema. Ese sistema, usted va a escuchar a Satanás hablando. ¿Me entiende? Usted no veía cómo están los teléfonos. Que usted habla sin tener ningún audífono. Y usted oye a la otra persona. Ya todo el sistema está. Entonces son señales. ¿Cuándo y cómo será? Todo ya está establecido. Daniel dice en el capítulo 12, verso 4 de su carta, él lo dice. Que en los últimos días la ciencia se aumentaría. Entonces, la ciencia se va a aumentar. Y que habrá corrupción y inmoralidad. Ya la ciencia está aumentada. Ya usted, en vez de una hora, usted llega por más lejos que sea, usted llega. Tenemos todo, amados hermanos. Todo. ¿Sí? ¿Cómo será? Mire, la ciencia, todas las señales que hay. Entonces, de acuerdo a Mateo 24, 29 adelante, eso se va a oscurecer. La luna dará de esplendor. Va a caer, ¿entiende? Granizo de quintales, ¿entiende? La tierra. El sol va a quemar. Las aguas se van a convertir en sangre. Lee el capítulo 16 del libro de Apocalipsis para que vea. Se va a convertir en sangre. Va a haber terrible, hermano. Va a haber mortandad. Dice que va a haber úlcera maligna y pestilente. El mismo anticristo, ¿entiende? Va a arder de dolor. ¿Entiende? Cuando el Señor comience, porque son señales antes de que Él venga. Si usted va a Apocalipsis 20, va a ver que hay un gran ángel que viene con una cadena grande, que va a hacer preso a Satanás, y lo va a lanzar al abismo por 1000 años. Porque el reino del Señor que viene aquí a establecer ahora para que los judíos sean salvos y Dios entregue la tierra es de 1000 años, 1000 años. Después entonces va a ser cielo nuevo y tierra nueva. Eso es lo que dice aquí nuestro hermano Pedro. ¿Cómo será? Dice como ladrón en la noche, los cuales los cielos pasarán con gran estruendo. Y las aguas, ¿entiende? Se fundirán en la tierra y todo, y los montes. Va a haber todas esas cosas, más hermanos. Antes de la segunda venida de Cristo Jesús a la tierra. Algunos lo tienen por tardanza. Dice aquí, señales, óigame bien, que ya lo tenemos. Dice aquí, señales, que vendrán burladores. Hombre, desde que yo era niño, escuchaba a mi padre y a mi abuelo decir estas cosas. Y todo sigue igual. Dice aquí, lea bien este capítulo 3 de segunda de Pedro. Y no ha venido, ¿sí? Burladores, querellosos, impíos, ingratos, desobedientes a los padres. Todas esas cosas lo tenemos, hermano. Son señales de la segunda venida de Cristo Jesús. Pero estas cosas tienen que venir y ya las tenemos. Entonces, ¿qué está diciendo con eso? Que en cualquier momento Cristo viene por la iglesia. En cualquier momento la iglesia se va. En cualquier momento viene Jesucristo visiblemente. Recuerden. Es muy importante. Es visible. Dice ese capítulo 24, del verso 30 en adelante de San Mateo, que todo ojo le verá, a uno que le traspasaron. Todo ojo le verá. Si va a Apocalipsis capítulo 1 también, versículos 7 y 8, dice que Él es el primero y el último, el alfa y la omega, y que vendrá y que todo ojo le verá. Cristo viene, hermano. Cristo viene. ¿Cuándo será? Nadie sabe el día ni la hora, pero hay señales. Hay señales. Cuando la higuera comienza a florecer, ese capítulo 24, del verso 30 en adelante, dice, cuando la higuera comienza a florecer, echar su fruto, saber que mi venida está a las puertas. Eso lo habló Jesús mismo. ¿Entiendes? Es que es muy importante que entienda. ¿Cuándo será? Cuando la higuera comienza a florecer. ¿Qué es la higuera? La higuera de Israel. Cuando Israel comienza a retornar a su tierra, a Jerusalén, cuando comienza a Canaán, y eso ya muy pronto, porque ya todos los gobiernos se están uniendo para ir a construir, ¿qué?
el templo en Jerusalén, porque va a haber una unidad. Este anticristo va a unir a los árabes y a los judíos, que sean hermanos, ¿sí? Y la tierra va a volver. Eso está en el capítulo 11 del libro de Daniel. Pero dice que después se va a romper el pacto, ¿sí? Y ahí es que va entonces a comenzar a perseguir. Si va a Apocalipsis capítulo 6, también se va a dar cuenta que viene un hombre, un jinete de un caballo blanco, y que se le dio una corona y salió venciendo para vencer. Ese es el anticristo que viene, que va a conquistar. Se llama paz efímera, corta. Va a establecer un pacto. Usted va a escuchar todos los gobiernos hablando bien de Dios, hablando de este gobierno, ¿entiendes? Pero como Dios. Y las naciones se van a unir. Esta misma nación se va a unir. Ustedes cuando hagan un pacto con China, con Japón, Corea del Norte, Corea del Sur, con Rusia, que se llama Gog y Magog, está en el capítulo 38 de Ezequiel. Léase o se dé cuenta. ¿Entiendes? Todo eso, ¿entiendes? Rusia es Gog y Magog y todos sus aliados, ¿entiendes? Van a entrar. Esos países, Libia, Siria, Arabia Saudita, India, África, todos esos países van a entrar, todos esos países asiáticos y europeos, ¿entiendes? Van a entrar en este convivio. Por eso es que Israel va a aceptar. Israel, te va a haber una reunión cumbre ahora mismo, pronto, eso viene, una reunión con Israel, ¿entiendes? Y con esos países satélites, incluyendo China y el Oriente, se van a unificar. También Egipto va a entrar, que eso es muy importante que lo entiendan. Toda esta gente que han perseguido a Israel a través de la historia, se van a unificar porque creen que este es el Mesías verdadero y este es el falso Mesías. Ya leímos ahí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Dice que el Señor no vendrá sin antes se manifieste este hombre de pecado y va a quitar todo lo que es Dios u objeto de culto. Oiga bien, todo lo que es Dios u objeto de culto. ¿Y qué es eso? Bueno, las alabanzas, ¿entiendes? Ya se está tergiversando. Lo que hizo Nadab y Abiú, parece el capítulo 10 de Levítico, se dé cuenta, ¿entiendes? Ya no va a ser una adoración verdadera. Los sacrificios no van a ser santos, van a ser muertos. Se va a adorar a Satanás. Gente en ropas menores, predicando, enseñando, viviendo, diciendo una vida que son de Dios. Muchos pastores van a hacer doble vida. Músicos en calzoncillo, como decimos. Adúltero, fornicario, cantante, en el mismo púlpito, haciendo cosas que no es de Dios. Usted ve, está sentado, Satanás se va a sentar, el anticristo se está sentando. Es decir, que está quitando lo que es Dios. Ya casi no se predica la palabra. El hombre habla mucha palabrería, mucha palabra buena, aparentemente sofisticada, y mucha música, y muchísimos anuncios, y mucha venta. Ya no se predica, no se adora a Dios. San Juan capítulo 4 de 20 en adelante dice que Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu y los que le adoren tienen que ser en espíritu y en verdad, y es necesario que le adoren. Entonces no se está adorando a Dios en el espíritu, y eso hizo Nadab y Abiú, los hijos de Aarón. Fuego extraño, ves a Levítico 10, fuego extraño, hermano, adoraciones que no eran reales de Dios, y Dios lo mató allí mismo. Eso es lo que va a pasar en muchos púlpitos de hoy en día. Son muchas las iglesias, muchos los predicadores y pastores que están andando en calzoncillo en doble vida, viviendo en fornicación, en adulterio, viviendo con otra persona, hombre con hombre, mujeres con mujeres. Eso es la misma iglesia, hermano. Eso dice la Biblia que es apostasía, dice apostasía. Eso es lo que va a hacer el anticristo. Va a meter, ya se está sentando. ¿Sabe cuánta hipocresía? ¿Sabe cuánta gente está apostatando la fe? Porque están viendo tantas cosas malas, que están negando la fe. No, pues yo me voy de aquí. Y viven de iglesia en iglesia, Y otros se están reteniendo en la casa. Están dejando las cosas de Dios, bendito. Entonces son señales de la pronta venida de Cristo Jesús a la tierra. No estamos viviendo como es debido. Con la boca decimos una cosa y con los hechos hacemos otra. Dios quiere santidad de adentro hacia afuera. Porque están siendo contaminados. Bendito sea el nombre de Dios, a su nombre, gloria. ¿Cuándo será la venida del Señor? Llame pronto. ¿Cómo será? Como ladrón en la noche, dice aquí. Cuando nadie esté esperándolo. Por eso dice el Señor, bienaventurado los que velan y guardan su ropa para no andar desnudo. Bienaventurado es cuando el Hijo del Hombre venga, lo vaya haciendo así. ¿Te ve? Velad y orad, dice pues la palabra, para que no entréis en tentación.
Velad y orad porque no sabéis el día ni la hora. ¿Sí? Es tiempo de consagrarnos, hermano. De buscar la llenura del Espíritu Santo. Aleluya. Sin santidad nadie puede ver a Dios. Hay mucha gente que tiene el espíritu contritado porque están viviendo doble vida. ¡Sama! ¡Saracaya, toma! ¡Doble vida! Y Dios quiere que vivamos una sola. Jesucristo es la vida. Él dice, yo soy la vida y la resurrección. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él es la vida. Pues entonces vamos a vivirlo. Vamos a guardar su mandamiento. Si me amáis, guardad mi mandamiento, dice el Señor. ¿Cuándo será la venida del Señor? Muy pronto. Cuando vengan estas cosas, estas señales que tienen que acontecer. ¿Cómo será? Cuando usted menos lo espera. Si el Señor viene ahora, usted se irá. Pastores, pastoras que me están escuchando, músicos, cantantes, líderes, secretarios de la iglesia. Se irán ustedes con pastores, asistentes pastores. Si Cristo viene ahora mismo, se van ustedes. Tienen el Espíritu Santo contristado, tienen el Espíritu Santo en acción. Dice ahí nuestro hermano Pablo en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 6. Aviva el don del Espíritu de Dios que está en ti, el cual te fue dado por medio de la profecía. Aviva porque Dios, y el 7 dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. ¿Estás viviendo en amor? Perdona a quien te hace daño, que te traiciona. Tiene poder para reprender cualquier malicia. Y tiene dominio propio para controlarte, para no pecar. ¿Sí? Es así que tenemos que vivir en santidad en toda nuestra manera de vivir. ¿Tú ves dónde es que está aquí? ¿Cómo será? ¿Estás preparado? ¿Te va? Si el Señor viene, ¿cuándo viene el rato de la iglesia? En cualquier momento. Para el rato de la iglesia no hay señales. Entiéndanme, hermanos. Para el levantamiento de la iglesia no hay señales. Eso está en 1 Tesalonicenses capítulo 4, del 13 al 17. Léalo. ¿Entiendes? Los muertos en Cristo van a resucitar. Los otros muertos se van a quedar ahí hasta el día del juicio. Los que estemos vivos seremos transformados juntamente con los muertos en Cristo y los recibiremos en el aire. El Señor no baja, se queda en el aire y estaremos allá. En su segunda venida visible es que va a bajar. Termina ahí 2 Tesalonicenses capítulo 2. Mire el versículo del 8 en adelante para que vea. Dice que el inicuo a quien el Señor matará con el resplandor de su venida y la boca y el espíritu que sale de su boca. Inicuo cuyo avenimiento es por obra de Satanás, con prodigios y señales mentirosos. Va a ser mucho milagro. Eso usted va a verlo muy pronto. Son señales de la segunda venida visible de Cristo. Eso es muy importante. Señales que van a acontecer. El sol se va a oscurecer, la luna no dará su resplandor, la ciencia se aumentará, la luna se convertirá en sangre. Y hay otras señales que está en Joel, capítulo 2, del 28 en adelante. Dice que Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne, todas aquellas personas que tienen al Señor, que han aceptado a Jesucristo. Habrá otro Pentecostés que está en el capítulo 2 de Hechos. Hechos capítulo 2. Habrá un derramamiento del Espíritu Santo. ¿Sí? Así como tiene los últimos días que el Señor se fue, 10 días después que se fue, ¿me entiende? Descendió la promesa que dijo Joel. Y 3,000 personas se convirtieron y recibieron, comenzaron a hablar en otra lengua y profecía y otras cosas. Escuchaban la maravilla de Dios, de todas naciones. Pues es que Dios bendice, Dios no hace excepción de personas. ¿Usted ve? Vendrá entonces otro recogimiento va a ser eso, porque Dios se va a llevar a la iglesia. En cualquier momento usted va a ver un derramamiento del Espíritu Santo, una manifestación de los dones que está en el capítulo 12 de 1 de Corintios. Los dones del Espíritu se van a comenzar a funcionar. Cuando usted vea esa cosa, sepa que algo va a venir. Recuerde que no hay señales para el rato, pero hay señales para la segunda venida de Cristo. Entonces tenemos que prepararnos, porque viene un gobierno. Israel pronto va a construir un tercer templo. Las naciones se van a unir para ir allí, porque creen que el Mesías está, porque va a surgir este hombre. Lo van a proclamar Mesías. Dirán que es el Dios, haciendo prodigios y milagros. Y un falso profeta. Va a haber muchas profecías hoy en día. Ustedes verán, se van a inventar muchos profetas. Pero dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 4, que muchos van a negar al Señor, escuchando a doctrina de demonios. Oigan, doctrina de demonios. Y muchos maestros conforme a su propia concupiscencia, que engañarán a muchos. Si fuese posible, aún a los escogidos. Ustedes, cuídese o cuidémonos. Oremos al Señor, busquemos a Dios.
Apártese del pecado. Conságrese. Métase en ayuno y oración. Comience a leer la palabra de Dios para entenderla. Dice la palabra de Dios ahí en Apocalipsis 1. Bienaventurados los que oyen, los que leen y los que guardan la palabra de esta profecía. Bienaventurados. Necesitamos entonces el Espíritu Santo. Gálatas 5:25. Si andamos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Romanos 8:1. Eso lo dice también. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso es muy importante. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo usted anda? ¿Anda en el Espíritu o usted anda en la carne? Bien. Andar en la carne es viviendo en fornicación, viviendo en adulterio, viviendo en pecado, en mentira, en engaño, hipocresía, viviendo doble vida. ¿Vive usted doble vida? ¿O vive usted una sola vida? ¿Cómo es eso? Que usted me está diciendo que es una cosa y que diga otra. O sea, con la boca yo digo una cosa y con los hechos digo otra. De nada me sirve que yo esté predicando a ustedes y ustedes después me ven haciendo cuanta poca vergüenza. Dice la Biblia en Mateo capítulo 5 y versículo 11 en adelante. Bienaventurados soy cuando por mi causa os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Que si dicen cualquier cosa que sea mentira, no es porque usted esté andando. ¿Usted ve? Entonces usted es bienaventurado. Así que usted no puede vivir en doble vida. Yo no puedo vivir en doble vida. Yo tengo que vivir una sola vida, la del Señor. Lo que predico tengo que vivirlo. Tengo que ser un ejemplo. Dice la Biblia ahí en capítulo 5 de San Mateo, versículo 13 en adelante, que somos luz del mundo, somos la sal de la tierra. Tenemos que ser testimonio. Tenemos que andar en la fe, en la palabra de Dios. ¿Cómo y cuándo será la venida del Señor? Será como ladrón en la noche y cuando la gente no esté entendiendo. Nadie sabe el día ni la hora, pero hay señales. Como ladrón en la noche, dice el Señor, y se manifestará el anticristo, este gobierno, ¿entiende? Habrá corrupción, engaño, falsedad. Se va a quitar todo lo que es Dios. En las mismas iglesias ustedes van a ver que va a ser difícil que usted escuche la palabra real, sana doctrina. Va a volver a ver la falsa doctrina. Mucho engaño, mucha hipocresía, mucha falsedad. Eso viene. Son señales de la pronta venida de Cristo Jesús. Se va a sentar el anticristo, se va a sentar un gobierno mundial. Va a engañar a la humanidad. Pero todos aquellos que tengan el Espíritu Santo no serán engañados. Todos aquellos que tienen el Espíritu Santo serán librados. Tal como Dios libró a Israel en Egipto cuando estaban esclavizados por más de 400 años. Dios lo libró. Dios lo guardó, pero a los egipcios les mandó 10 plagas. Y murieron los primogénitos y abrió el mar rojo. Sacó a su pueblo para llevarlo a la tierra que fluye leche y miel, donde se encuentran ahora y en muchos lugares que Dios lo va a retornar de nuevo. Esa es otra de las señales que Dios va a retornar. Usted va a ver cuando comiencen los judíos a volver a su tierra, sepan que la segunda venida de Cristo está en la tierra. Pero recuerden que el enemigo va a tratar de engañarlo. Va a ser prodigioso y milagros, se va a hacer pasar por el Mesías. Eso viene. Cuando usted ve que comienza a construir el templo, cuidado. No participe en eso, dice la palabra de Dios. No participe en pecados ajenos, consérvate puro. Ten cuidado. Pero consagrémonos, hermano. Adoremos a Dios. Apartémonos del pecado. Vivamos una vida en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El Señor está a la puerta. Y mucho antes, el levantamiento de la iglesia, que va a ser de sorpresa. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús, por tu amor, bondad y misericordia. Gracias por tu palabra. Tú vendrás cuando menos la gente lo espere. Será como ladrón en la noche. En cualquier momento, Señor. No hay hora, no hay día, en cualquier momento. Por eso ayúdanos a consagrarnos y a vivir una vida santa que te agrade a ti. Perdona nuestros pecados. Cuida nuestra familia. Y llénanos de tu espíritu. Escribe nuestro nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, amén y amén. Repita conmigo. Diga esta oración. Señor, creo en Jesús. Lo acepto como mi Salvador. Creo que nació por obra y gracia del Espíritu Santo. Creo que fue crucificado y sepultado y que resucitó el tercer día entre los muertos. Escribe mi nombre en el libro de la vida y lléname de tu Santo Espíritu. Perdona mi pecado, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios me le guarde, Dios me le bendiga. Nos veremos la próxima semana con la ayuda del Señor. Si Cristo no ha venido.
porque lo esperamos muy pronto. Hasta pronto. You can't consider